Buenas tardes, amigos. Los saludo en nombre del Señor. Sean bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, esperando que ustedes se encuentren con bien junto a sus seres queridos. La palabra hoy se encuentra en Sofonías, capítulo 3, versículo 1 y 2. Le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Amén. La importancia de escudriñar la Escritura y conocer a Dios es poder entender cómo nosotros nos podemos acercar a Él. Y la cuestión es, ¿qué es primero? ¿Confiar o creer? ¿O ambas van tomadas de la mano? Son preguntas que debemos de hacernos si queremos caminar un camino de fe espiritual. Porque si no confiamos, no vamos a poner atención en lo que nos puedan decir. No nos va a interesar. Y difícilmente nos vamos a corregir y vamos a alcanzar la meta la cual Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. La Escritura es palabra de Dios, es un libro espiritual. Por lo tanto, como tal se debe de entender. Y solo lo espiritual discierne lo espiritual. El hombre carnal con su sabiduría, inteligencia o filosofía no puede comprender la voluntad de Dios estampada aquí en la Escritura, en la Biblia. Pero sí puede alcanzar un conocimiento en la letra, que es algo muy distinto. Y a través de la letra puede lograr alcanzar algún tipo de conocimiento, el cual es muy peligroso. Peligroso, ¿por qué? Porque como es de la letra y es basado en el entendimiento carnal y no por la inspiración del Espíritu Santo, el cual debe ser revelado a aquel que lo lee, no es seguro que el camino que vayamos a caminar sea el correcto. He ahí la respuesta de por qué existen tantas religiones en el mundo, que creen en Cristo, que leen la misma escritura, pero creen en forma distinta, con sus propias doctrinas, con su propia interpretación de la escritura. Algunos buscan llegar a un consenso entre uno u otro. Aún esas cosas es carnal. Porque cuando está la inspiración del Espíritu Santo, no hay error, no hay duda, solo hay convicción. Pero donde hay sombra de duda, está el conocimiento carnal. Aunque a veces la interpretación le puede parecer lo correcto, pero saliendo de la carne ya no lo es. Isaías nos dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y que nuestros caminos no son los caminos de Dios. En el Nuevo Testamento nos dice el apóstol Pablo que lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Que el carnal no puede discernir lo espiritual. Y que el espiritual es necesario que se acerque más a Dios para que adquiera el conocimiento correcto.
Por lo tanto, cuando uno entiende que los caminos de Dios no son como nosotros pensamos y que no son como nosotros queremos, nos vamos a dar cuenta que para acercarnos a Él necesitamos negar nuestra esencia y aceptar su palabra tal como es. De lo contrario, nos vamos a transformar en un pueblo rebelde, contumaz, que en vez de acercarnos a Dios, nos vamos a comenzar a alejar, a pesar que estudiamos la Biblia, a pesar que queremos conocer a Dios, a pesar que podemos decir que amamos a Dios, pero si vamos carnalmente a Dios, Él no se va a agradar de esas cosas, ni tampoco va a permitir que nos acerquemos a Él. Porque Él lo que quiere es que nosotros primeramente conozcamos nuestra esencia y que nazcamos de nuevo. Porque es necesario nacer de nuevo. Es necesario ser hombres espirituales y no hombres carnales que se acercan a Dios. Aunque a un comienzo todos, a través de la carne y a través de nuestras emociones, a través de la dificultad o los problemas, nos comenzamos a acercar a Dios. Es un paso. Pero Dios no te quiere caminando en la carne toda la vida. Él no quiere eso. Que sí, un comienzo te puedes acercar a Él para que Él te pueda enseñar cuán pecador eres y que tú necesitas nacer de nuevo. Luego es necesario caminar en el Espíritu y obedecerle tal como Él quiere que lo obedezcamos. La palabra del día de hoy dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Nacemos del pecado. ¿Qué fruto podemos dar si nacemos del pecado? El manzano no puede dar naranja ni pera. Tiene que dar manzana. Y si nosotros nacemos de semilla de maldad, ¿qué frutos podemos dar delante de Dios? Nada bueno, ¿cierto? No podemos dar frutos buenos delante de Dios. Ante los ojos de la sociedad, sí podemos ser juzgados como personas buenas y malas, ante los ojos carnales, pero eso va a depender cómo hayas sido criado y educado y lo que tú hayas aprendido. La sociedad juzga con los ojos carnales, lo bueno y lo malo, pero Dios examina nuestro corazón. Dios no se basa en nuestros conceptos carnales. Dios no se basa en las leyes sociales, en las leyes de este mundo. Dios se basa a través de su voluntad. Él, aquí en la Escritura, nos dice qué necesitamos nosotros para ser libres y dejar de ser oprimidos por el mundo y el pecado. Él nos dice aquí qué debemos de hacer nosotros para ser hombres o mujeres obedientes a su palabra y no personas desobedientes que buscan hacer su propia voluntad y no la de Dios. A pesar que dicen Señor, Señor. Dios aquí, a través de la Escritura y en su voluntad, nos dice en qué tenemos que creer para ser un pueblo santo, real sacerdocio, y escapar del pecado y dejar de ser hombres o mujeres contaminadas de este mundo. Él nos dice aquí en la Escritura, y por eso que es necesario la obediencia para con Dios.
y no para con el hombre. Por eso que muchas veces es necesario despojarse de nuestra integridad, porque muchas veces nuestra integridad nos estorba delante de Dios para poder aceptar su palabra tal como es y tener un corazón humilde delante de Dios. Es necesario el corazón humilde, porque un corazón arrogante, por mucho que diga Señor, Señor, y derrame lágrimas en sus ojos y diga que ama a Dios con todas sus fuerzas, pero delante de Dios sigue siendo un corazón altivo. Y esos corazones Dios los mira desde lejos. Porque no hay nada más que le agrada a Dios, es la obediencia. La obediencia en su palabra. Un ejemplo es cuando Dios puso 2 árboles en el huerto del Edén, en el centro, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo a Adán y a Eva: de todos los frutos del huerto podés comer, pero del árbol que está en el centro, del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no comeréis. Dios no prohibió comer del árbol de la vida, pero sí prohibió comer del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Como todos saben, desobedecieron. Y producto de la desobediencia entró el pecado y Dios los sacó del huerto del Edén. En el huerto del Edén ellos comían de todo lo que había ahí. Vivían tranquilamente en un lugar seguro. Pero al salir del huerto del Edén, el hombre y la mujer comenzó a trabajar, a vivir del fruto de sus esfuerzos. Comenzó a experimentar la maldad. Recuerda que Caín mató a Abel. Por envidia. Y así nace la maldad en el hombre, por la desobediencia de nosotros mismos, de no poder guardar la palabra de Dios, ni mucho menos ponerla por obra y seguirla. Es necesario que el ser humano se acerque a Dios, se instruya en la palabra, la guarde y la obedezca. Porque para ellos Dios nos dice: ¡ay! Nos manda un ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Es necesario obedecer a la palabra de Dios. Es necesario volverse a Dios urgentemente, porque no importa quién seas tú aquí en la tierra, un rey, un mendigo, para Dios somos todos iguales, porque todos tenemos un alma que salvar, el rey al mendigo. Todos tienen un alma que salvar y todos necesitan creer, confiar, corregirse y escuchar la voz de Dios. Todos sin excepción. Porque es la única forma de recibir remisión de pecados y entrar al reino de los cielos. De lo contrario, ¡ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! Porque las puertas del Hades están abiertas, ¿cierto? Y ese es el lugar para aquellos que desobedecen, el infierno.
Y la desobediencia viene muchas veces por la falta de conocimiento, por la incredulidad o por las falsas enseñanzas. Hay de aquellos que enseñan la escritura y falsedades. Hay de aquellos que dicen que son enviados de Dios cuando Dios nunca los ha enviado. Hay de aquellos que dicen que son siervos de Dios cuando Dios nunca los ha escogido para liderar. Ni mucho menos le ha dado remisión de pecados para poder guiarlos. Hay de aquellos, gran cuenta van a tener que dar delante de Dios. Y la Biblia nos advierte de esos pastores inútiles, de los falsos profetas. Por eso es necesario tú que te quieres acercar a Dios, que ores, le clames y le pidas a Dios que te guíe hacia un siervo de verdad, un escogido de Él, el cual te pueda enseñar a entrar al reino de los cielos. Porque esa es la misión del siervo, enseñarte a entrar al reino de los cielos, guiarte hacia Dios, para que sea Dios quien te salve, quien te restaure, para que sea Dios quien te glorifique. Porque la gloria no proviene del hombre, proviene de Dios. La salvación no proviene del hombre, proviene de Dios. El perdón de pecados no está en el hombre, proviene de Dios. Usa al hombre para que conozcan la verdad y reciba remisión de pecados, sí. Pero aquí está su palabra, en ella está escrita. Y esta escritura fue inspirada por Dios. Y si hay alguien que la pueda entender es porque fue inspirada por el Espíritu Santo y porque Dios así lo quiso. No es porque el ser humano tiene algún mérito delante de Dios para que Dios le pueda haber revelado la escritura y la verdad. El ser humano no tiene mérito delante de Dios. Simplemente Dios hizo misericordia y lo escogió del vientre de su madre. ¿Para qué? Para ser llamados por Él, para evangelizar. Así como Dios escogió a Moisés, a Abraham, a Jacob, a Isaac, a todos los profetas del Antiguo Testamento para guiar al pueblo a la tierra prometida. Como así también guiarlos a la guerra y sacarlos de la esclavitud. Así también en estos tiempos Dios escoge hombres para que puedan guiar al pueblo al reino de los cielos. Tenemos que dejar nuestra rebeldía, nuestra carnalidad, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra vanagloria y comenzar a aceptar las correcciones de Dios y aprender a escuchar a aquellos que han sido escogidos por Dios y no a aquellos que quieran correr, porque no es de quien quiera correr, sino del que Dios tenga misericordia. Y Dios hace misericordia con quien quiere hacer misericordia, y a esos Dios los llama, los pule, los hace un vaso de honra, los llena de su gloria y los manda a predicar. Y eso viene de lo más débil, lo más despreciado, lo más insensato. Muchas veces toma de aquellos que nadie da ni un peso por ellos. De aquellos que el hombre lo desprecian con la mirada. A eso Dios muchas veces los toma y los glorifica y los usa para exaltar su nombre y para que puedan guiar a otras almas hacia Él. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Es tiempo de recibir la corrección de Dios. Es tiempo de confiar. Confía que hay un Dios. Y cree en Él y en su palabra. Deja de escuchar al hombre. Deja de creer en el hombre. El hombre es finito. Solo Dios está del comienzo de todas las cosas. Solo Él conoce lo que es bueno y malo para nosotros. Él conoce la verdad absoluta. Nosotros nacemos insertados en una sociedad.
las cuales desconocemos nuestro pasado, desconocemos lo que pasó hace 1000 años atrás, realmente. No porque hayamos leído un libro que cuenta o narra la historia de hace 1000 años atrás, significa que conocemos realmente lo que sucedió en esos tiempos. Recuerda que el hombre en parte conoce y en parte desconoce, ignora. Y depende de quien escriba el libro, es como él observó la sociedad en esos tiempos, lo estampó en esos libros. Y quizá otras personas tenían otra mirada de la sociedad y nosotros lo desconocemos. Recuerda las culturas antiguas, las mayas, las egipcias, que tenían conocimientos que aún con la tecnología que hay ahora se asombran los científicos, se asombran con la exactitud que podían ellos determinar ciertos acontecimientos o hacer ciertas cosas. Por lo tanto, realmente nosotros avanzamos a través de la tecnología, a través del conocimiento de la ciencia, o hemos retrocedido, estamos estancados y lo único que realmente ha avanzado es la tecnología. Pero nosotros como personas, como seres humanos, quedamos estancados. Porque si estamos asombrados del conocimiento que tenían esas culturas antiguas, la capacidad de crear, de inventar cosas, las cuales a estos tiempos son la razón por qué se han desarrollado tecnologías nuevas, ¿no estaremos retrocediendo en vez de avanzar? Podemos hacernos muchos cuestionamientos y muchas preguntas, ¿cierto? Pero aquí en la Biblia, en la Escritura, tenemos seguridad y certeza que Dios no es hombre para que mienta. Su palabra no cambia, en su palabra no hay variación. Así como Dios salvó a Adán y a Eva, así también Dios va a salvar al último hombre aquí en la tierra. Su salvación no cambia. A todos nos va a salvar de la misma forma. Y esa es la justicia de Dios, la cual no hay variación, no hay modificación. Y por eso que el Hijo de Dios, el siervo, tiene certeza de lo que como Dios salvó en la antigüedad, en estos tiempos sigue salvando de la misma forma. Porque Dios le ha dado la revelación en el Espíritu y lo pudieron ver. Y esa es la certeza y la convicción que Dios nos da. Y por eso que la fe que tienen los siervos es inamovible. Y que no importa lo que digan otras personas. Ellos saben y conocen cómo recibir remisión de pecados y cómo entrar al reino de los cielos. Ellos saben y conocen cómo guiar a un pueblo, sacarlo del error y hacerlo entrar a la presencia de Dios. Busca la voluntad de Dios. Confía en Dios y cree en Él. Como dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. El reino de Dios y su justicia. Dios te está diciendo, recibe remisión de pecados y aprenda a vivir bajo la gracia de Dios. Y lo demás va a ser añadido. Que Dios te bendiga esta tarde. Pero ya es tiempo, porque viene un ay. A la humanidad viene un ay. Y en ese ay, más vale que nos pille Dios en obediencia. Y no en desconfianza. Y no en rebeldía. Y no viviendo en el pecado. Mucho menos oprimiendo al débil y al desvalido. Que Dios te bendiga y hasta que Dios me ha dado. Te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Mi Dios, te doy gracias por su amor, su verdad, su justicia y su misericordia, esperando que usted obre
en cada corazón y en cada mente. Derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto, y seas tú guiando a su pueblo hacia usted. Líbranos de todo mal, mi Señor, como así también de todo engaño, de toda la traición, de toda maldad. Seas tú protegiéndonos de todo mal, guardando nuestras vidas, como así también nuestros bienes. Bendiga a aquellos que predican tu palabra de verdad. Bendiga a tu pueblo, levántale los brazos, mi Señor. Prospérale en todo lo que ellos hagan. Y que los salvos sean multiplicados, Padre Santo. Gracias por esta bendición, y en tu mano encomiendo nuestras vidas. Amén. Bien, amigos, que Dios te bendiga. Será hasta la próxima, si Dios sí lo quiere. Bendiciones.